El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor porque hemos tenido en este día la oportunidad de poder gozarnos en la presencia del Señor con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que edifica nuestras almas, nos llena de todo conocimiento y de todo gozo para continuar en la vida exitosamente. Yo espero que todos se encuentren en este día bien, gozosos, con el anhelo de querer escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y así vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es muy bueno escudriñar las Escrituras y renovarnos cada día en la palabra del Señor, que nos trae tanta vida, aliento a nuestro ser, fuerza, esperanza para continuar, amados hermanos, confiados, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, aun cuando nuestros ojos no alcanzan a ver nada, aun cuando nosotros no entendemos nada, aun cuando vemos todo a nuestro alrededor perdido, sin ninguna esperanza. A pesar muchas veces de promesas que Dios nos ha dado, frente a nuestros ojos vemos lo opuesto. Y nos preguntamos algunas veces, ¿cómo será esto? ¿Será que en verdad esto se dará? Porque siempre de una o de otra forma hay momentos que le visita la duda, la cual nosotros debemos de estar listos para reprenderla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no importa lo que nosotros veamos, no importa lo que nosotros creamos o entendamos, amados hermanos, en esta vida secular. Lo importante es lo que Dios nos ha dicho. Lo importante es la promesa del Señor. Porque cuando Dios habla, todo se cumple, amados hermanos. Así que el Señor nos diga que vamos a tener un día muy iluminado, lleno, amados hermanos, de luz, y que el sol va a brillar y nosotros veamos una oscuridad. Usted siga creyendo que ese día es un día brillante, que el sol iluminará porque el Señor lo ha dicho. Y aunque usted no tenga forma de explicarlo cómo esto se dará, manténgase creyendo en la palabra de Dios y diciendo: Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, así será. Dios nunca falla. Y así es como nosotros debemos de mantenernos en fe en el Señor. Porque no podemos ir, amados hermanos, por lo que se ve. Porque no es eso lo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos dice, amados hermanos, que caminemos por la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, hermanos. Y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. No es por lo que nosotros, amados hermanos, vamos viendo. No es por lo que nosotros vamos escuchando. Es porque verdaderamente creemos en la palabra del Señor. Y creemos fielmente, amados hermanos, que toda palabra que Dios nos ha dado se cumplirá tal como Él lo ha dicho. Como dije, aunque frente a sus ojos usted vea lo contrario, usted siga creyendo que se dará tal como el Señor lo dijo. ¿Por qué? Porque como lo dice el título de esta prédica, Dios obra misteriosamente, amados hermanos. Y ahí es donde el hombre encuentra, amados hermanos, el estorbo. Ahí es donde el hombre encuentra el tropiezo. Porque el hombre no puede alcanzar a conocer los misterios de Dios. Pero Dios le ha llamado que cree en su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que nos ha dado estos 66 libros. Es lo único que nosotros tenemos que hacer, creer en su palabra. Ahora, que Dios obra de formas misteriosas, Él obra de formas misteriosas. Y si son misteriosas, quiere decir que usted y yo no las vamos a entender. Pero una cosa sí vamos a entender, y necesitamos entenderlo: que Dios cumple sus promesas, que Dios cumple todo aquello que Él dice. Aunque no entendamos cómo es que aquello se dará, cómo llegará, cómo se realizará, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. La verdad, nosotros no necesitamos saber de qué forma Dios obrará, de qué forma Dios cumplirá sus promesas.
Es en lo mínimo que nosotros deberíamos de enfocarnos. Él es Dios y Él sabe cómo lo hará. Porque muchas veces por investigar y querer saber cómo es que Dios obrará en aquello que a lo mejor Él nos ha prometido, lo único que logramos es perder nuestra fe. Lo único que logramos es ofender al Señor, bajando aquella esperanza, bajando aquella fe. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que usted va a ver no es algo que le va a ayudar para su fe. Porque el Señor Jesucristo quiere que verdaderamente nosotros creamos en su palabra, no en lo que el hombre puede hacer, o que no quepa duda también que cuando Él se glorifique, no se diga por ahí, fue una casualidad, porque no hay casualidades. Es el poder de Dios en nuestras vidas. Y quiero en esta hora, amados hermanos, compartir con ustedes una historia inmensamente amplia que puede edificar grandemente nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y puede traer la contestación o la esperanza a algunas promesas que a lo mejor usted está esperando, o a lo mejor que usted se ha rendido pensando que eso no se va a dar porque usted está viendo con sus ojos todo lo contrario. Yo le repito nuevamente, le recuerdo, lo que Dios le ha prometido a usted se cumplirá. Lo que Dios le ha dicho a usted se cumplirá. Si Dios le ha dado una visión, se cumplirá. Si Dios ha hablado a su vida y le ha dado promesas, se cumplirá. Cuanto más las promesas que están ya escritas en el santo libro de la Biblia, todo se cumplirá. Y quiero en esta hora, amados hermanos, que vayamos al libro de Génesis capítulo 15 para hablar, amados hermanos, de el Padre de nuestra fe. Amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como lo dicen las Sagradas Escrituras, que nosotros somos hijos de Abraham a través de la fe de Abraham. Amén. Y esa fe es la que nosotros debemos de tener. Y si hablamos de Abraham, amados hermanos, hay inmensamente, hermanos, diversidad de temas para predicar acerca de cómo Abraham creyó a Dios de una o de otra forma, que se familiariza para con cada uno de nosotros y que es una gran escuela frente a nuestros ojos. Abraham, sabemos la historia de cómo Dios lo llamó, cómo él creyó a Dios. Sabemos la historia también de que su sobrino Lot se vino con él. Conocemos la historia también de cuando Lot se tuvo que separar, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de su tío Abraham, porque estaban teniendo dificultades por los bienes que ellos tenían en ganado, ovejas y todo ese tipo de bienes que ellos tenían. Bueno, sabemos que Lot se apartó y que se fue a vivir hacia Sodoma. Sabemos que en el tiempo que él vivió ahí, vinieron y atacaron otros reyes a Sodoma y se llevaron en cautiverio a la gente, se llevaron los bienes, y ahí juntamente iba Lot. Estoy tratando de hacer un recorrido rápido nada más para llevarlo a los puntos que le ayude a refrescar su memoria y recordarse de estas historias que ya las hemos leído, ya las hemos predicado y ya hemos estudiado. Bueno, para llegar ahí, sabemos que cuando regresó Abraham, regresó con todas las personas que le habían llevado en cautiverio, y regresó también todos los bienes que le habían llevado a Sodoma. Y cuando él regresó con todas las personas y los bienes, el rey de Sodoma le dijo: dame las personas y toma para ti todos los bienes. Abraham le contestó: juramento he hecho al Altísimo, que ni un hilo tomaré, le dijo, de tus bienes, para que no se diga más tarde que tú has enriquecido a Abraham. Alguien que estaba al cuidado de que la gloria de Dios no la tomara nadie más. Alguien que estaba al cuidado que todo lo que a su vida llegara se supiera muy bien que era Dios quien nos bendecía a él. Entonces, pasando de esta historia, se le presentó el Señor.
Estoy diciendo esto como es que llegó después el Señor, para que usted tenga el entendimiento de cómo Dios premia la fidelidad nuestra, de cómo Dios premia cuando nosotros queremos honrarlo en nuestras vidas, cuando nosotros lo ponemos a Él primero en nuestras vidas y vamos buscando que Él sea el honrado en todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 1, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Gloria a Dios. Después le vino palabra del Señor diciéndole: no temas, Abraham. No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tu galardón, tu premio, tu regalo, tu recompensa será sobremanera grande. No temas que porque no agarraste nada de todas las riquezas del rey de Sodoma, tú no te quedarás sin tu recompensa, le está diciendo el Señor. Y en mis palabras digo que el Señor le estaba diciendo: porque yo estuve ahí. Yo oí lo que tú dijiste, yo oí como tú quisiste honrarme a mí, que le dijiste al rey de Sodoma que no tomabas nada, para que más tarde no se dijese que el rey de Sodoma había enriquecido a Abraham, porque tú, Abraham, querías que se dijera que era Jehová de los ejércitos que te había enriquecido. Y por eso, Abraham, será de sobremanera tu recompensa, le dijo el Señor. Ve, nada se queda sin recompensa en el Señor. Dios todo lo premia. Dios ve cuando usted habla en público y cuando usted habla ya en lo secreto, cuando usted habla ya en lo más íntimo. Dios lo ve, Dios lo sabe. El lugar que nosotros le damos a Él en nuestras vidas y lo que nosotros deseamos como Él se ha visto en nuestras vidas. Así le dijo el Señor: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Qué me darás, Señor, si ando sin hijo, Señor? Dice el versículo 3. O sea, no tengo, Señor, ¿qué me darás si yo no tengo ni heredero a quien dejarle? Versículo 3 dice: dijo Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Mi heredero será un esclavo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. No te heredará este esclavo. Quien te heredará será un hijo tuyo. Pero para esta hora Abraham no tenía hijos. Y Dios le estaba diciendo que quien le iba a heredar a él iba a ser un hijo de él. Así dice la palabra del Señor, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Oiga lo que Dios le está diciendo a un hombre que no tiene hijos, y a un hombre que tiene, a una mujer que es estéril, a un hombre que no está en los mejores años ya de su vida. Le está diciendo que a él lo iba a heredar un hijo propio de él, y le está diciendo que su descendencia sería como las estrellas, y que las contara si las podía contar. Sabemos que nadie podrá contar las estrellas, pero dice la palabra del Señor, lo maravilloso también acerca de Abraham, que después que el Señor le dijo que su descendencia sería así, si las puedes contar, le dijo: así será tu descendencia como las estrellas. El versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
¿Qué capacidad tuvo este hombre para poder creer al Señor que a él lo iba a heredar un hijo de él, siendo él ya de edad avanzada? Y no solamente un hijo de él, sino que le dijo: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y este hombre no dudó, sino que creyó a Dios. Él creyó esa promesa. Él creyó esa promesa, aún sabiendo que él era de una edad avanzada, aún sabiendo que Sara era estéril. Oiga los detalles. No teniendo hijos, lo pudo creer. Pero no, la cuestión aquí no era que no tenía hijos, ni que era avanzado de edad. Es que Sara era estéril. Es que Sara no podía tener hijos. Y él pudo creer a Dios que a él lo iba a heredar un hijo propio. Su herencia sería para un hijo propio. Y que la descendencia de él iba a ser tan grande como las estrellas del cielo. Y lo pudo creer Abraham. Ahora, ¿seremos hijos nosotros de Abraham? ¿Seremos hijos de Abraham por la fe? Bueno, Abraham pudo creer eso. Y sabemos, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor le dio un hijo a Abraham, el hijo del cual el Señor confirmaba su pacto. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dio a Isaac como hijo de la promesa. Y el Señor hizo un pacto aquí también. En el capítulo 17 de Génesis, versículo 19 dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y le dice: y Sara te dará un hijo, se llamará Isaac. Y le dice: yo voy a confirmar el pacto con Isaac. El pacto que yo estoy haciendo contigo lo voy a confirmar con Isaac para siempre, perpetuamente. Con su descendencia continuará este pacto, porque dice pacto con él, pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aún después de él, el pacto continuaría. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Abraham conoció a Isaac, lo crió, lo vio como niño, lo vio como un jovencito, lo vio ya como un adulto. Y llegó un punto que se dio cuenta que Isaac necesitaba ya tener su compañera. Para este tiempo en el cual Abraham se dio cuenta que necesitaba buscar una compañera para su hijo Isaac, era el tiempo en que su madre se había muerto. Lo veía a lo mejor solo, triste, y sabía que necesitaba una compañera como cualquier ser humano necesita un compañero. Pero para este tiempo Isaac no tenía 17 años, no tenía 20 ni 25 años, tenía 40 años. 40 años. Y en 40 años todavía él no había conocido con quién él se iba a casar, porque era un hombre obediente a todo lo que su padre le decía. Pues él no quería que se casara con ninguna de las cananeas. ¿Por qué? Porque él conocía la promesa que Dios les había hecho a ellos. Pues dice la palabra del Señor, digo a ellos porque la promesa se la hizo a Abraham, pero le dijo que su pacto lo confirmaría también con Isaac, con el hijo que Sara te dará. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar un poquito más adelante en el libro de Génesis, en el capítulo 24, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Preste atención para que pueda usted recibir el mensaje que Dios quiere que usted reciba en este día. Así que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 24. Era Abraham ya viejo
y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Él estaba sumamente bendecido en todo. Lo había enriquecido de sobremanera, tal como el Señor le había dicho que la bendición de él sería sobremaneramente grande. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora, le dijo, tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Él habitaba en la tierra de los cananeos. Conocía muy bien el comportamiento de las mujeres cananeas, y no era de su placer que su hijo hiciera, amados hermanos, a pacto o hiciera con él una alianza entre los cananeos. Él no quería que su compañera fuera una cananea. Él sabía lo que él buscaba para su hijo. Por supuesto, su hijo era un hijo obediente, y le hizo juramento este hombre, su sirviente, de que no tomaría mujer cananea para Isaac. Así dice la palabra del Señor. Si no, dice el versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Tendrás que ir a mi tierra, y no solamente a mi tierra, sino a mi parentela, le dijo, y de ahí vas a tomar mujer para mi hijo. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? En mis palabras, si la mujer no quiere venir a esta tierra, si ella no se quiere mudar aquí a vivir con los cananeos, ¿qué hago entonces? ¿Tomo yo a Isaac y lo llevo para la tierra que tú me mandas? ¿Y lo llevo a buscar mujer en medio de tus familiares? ¿Qué hago? Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. ¿Por qué no tenía que volver allá? Porque de allá lo había sacado el Señor a Abraham. De allá lo había sacado el Señor a Abraham de la tierra de Ur, y le dijo que le iba a dar a él la tierra que le juramentó, y que se la iba a entregar a él y a su descendencia. Le dijo: guárdate, no te vayas a llevar a mi hijo, pues yo he salido en obediencia a esta tierra, por obediencia a la voz de Jehová mi Dios. No me lleves al muchacho para allá. Entonces dice la palabra que Abraham le dijo muy claramente que se guardara y no volviera a su hijo allá. Jehová Dios de los ejércitos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Que las palabras que le estaba diciendo, palabras muy seguras, que el Señor enviaría un ángel y que él iría y traería la mujer que debía de ser para su hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo, asegurándose él de que su hijo continuara en la obediencia de lo que Dios les había prometido. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia,
a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y a las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo le dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Él está pidiendo una señal. Se está encomendando a Dios. Le está pidiendo a Dios una señal que le deje saber quién es la que él ha escogido para Isaac. En otras palabras, está diciendo: yo diré estas palabras, y Señor, la que me conteste estas otras palabras, esa sea la que tú has escogido como esposa para el hijo de tu siervo Abraham. Él quería asegurarse que traía la mujer que debía de ser la esposa de Isaac. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos exactamente lo que él había pedido. Ella no solamente le dio agua al criado de Abraham, sino que también le dijo: sacaré también agua para que beban tus camellos. Claramente era la señal que él había pedido para saber quién era la doncella que debía de él llevar a su jefe, a su amo, la doncella que debía de ser para Isaac. Al oír esto, me imagino que él, bueno, no hay nada que imaginar, él mismo nos dice aquí qué es lo que pasó. Se maravilló el hombre en escuchar todo lo que la muchacha dijo, exactamente como él se lo había pedido al Señor. La señal que él había pedido a Dios, él puso esta señal y él dijo a la muchacha que hable así y me dé el agua y todavía ofrezca para los camellos, que sea esa, Señor, la que está elegida para Isaac. Versículo 21 dice: y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no.
Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Como nos damos cuenta, el sirviente de Abraham hizo el viaje tal como Abraham se lo pidió. Y tal como él le pidió la señal al Señor, no hay duda acá que el Señor tenía escogida a Rebeca. Pues ella fue la muchacha que dijo las palabras de las cuales era la que estaba esperando este sirviente como señal, que era la muchacha escogida. Así dice la palabra del Señor, saltando unos cuantos versículos para que podamos entender verdaderamente, amados hermanos, lo que la palabra del Señor en verdad nos está diciendo. Ahí mismo, amados hermanos, en el mismo capítulo y yendo al versículo 57, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la muchacha se fue corriendo a su casa, llevó sus brazaletes, sus pendientes de oro que le habían dado. Imagínense, todos se han de ver admirado, todos se han de ver escandalizado. ¿Qué regalos son estos? ¿Qué es lo que pasó? Pues la muchacha le explicó que había encontrado a este varón en el pozo y que les había dado agua y que le había dado agua también a sus camellos y que él le había hecho todos esos regalos y que había preguntado si podía pasar por su casa y a lo mejor lo presentó y les dijo: aquí está. Pues sabemos la historia que Labán, su hermano, había salido a recibir al siervo de Abraham y ellos tuvieron ahí su comunicación y le explicó de dónde él venía, quién lo había enviado a ellos, cómo había sido bendecido Abraham, que estaba lleno de riquezas y que Dios lo había engrandecido. Y les dejó saber que él venía para buscar esposa para Isaac. Les dejó saber con seguridad que Abraham le había pedido que esa esposa tenía que ser de entre sus familiares y que a lo mejor con seguridad él les contó cómo él había pedido una señal a Jehová de quién era la muchacha que él debía de regresar juntamente con él para Isaac. Y le contó quizás cómo fue que él pidió agua y cómo Rebeca también le contestó: si beba mi señor y también le daré agua a sus camellos. Entonces le dijo él: esta es la muchacha y necesito regresarme prontamente a mi señor porque él me ha mandado a una misión y la muchacha ya la encontré. Es un poquito difícil, ¿verdad? Especialmente para nosotros en nuestros días, que alguien de repente diga: vengo buscando una muchacha y pedí una señal y ya la señal ya llegó y es ella y me la voy a llevar. Y no me la voy a llevar para la esquina, se la iba a llevar mucho más lejos de donde ellos vivían, a otras tierras. Bueno, ellos dijeron: hay que hablar con la muchacha. Si ella está dispuesta, nosotros no tenemos problema y ella se puede ir. Dice el versículo 57 del mismo capítulo, ahí en Génesis 24, dice así:
Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Le preguntaron a ella, por supuesto tenía que ella estar de acuerdo. ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Valiente la muchacha. Pero no solamente valiente, es que era la escogida por Dios. Era la escogida para que fuese la esposa de Isaac. Sí, dijo ella, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Mire lo que le dijeron. Con seguridad, este varón que había enviado a Abraham, él contó todas las maravillas que Dios había hecho con Abraham, cómo lo había enriquecido monetariamente y las promesas que también le había dado de que su descendencia heredaría la tierra que el Señor le había prometido a Abraham. Así ellos la bendijeron y la dejaron ir y le dijeron: sé madre de millares, y poseen tus descendientes las puertas de sus enemigos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negué. Allí habitaba Isaac, habitaba en el Negué. Y él venía del pozo, dice, porque él había salido a meditar y relajarse. El 63 dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Este momento era el único momento en el cual ellos se estaban viendo, conociendo, y de lejos. Él nunca la había visto a ella, ni ella a él. Entonces dice, el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Pues sabemos, amados hermanos, de cómo Isaac se sentía de triste. Nosotros también somos, amados hermanos, seres humanos, y sabemos cómo se siente perder un ser querido, que a mí, bendito sea el Señor, no me ha tocado perder muchos, gracias a Dios, pero sí he perdido un hermano, y es algo bien fuerte. La verdad, hasta un vecino, un amigo que usted conozca, se siente triste saber que no va a volver a ver ya más a esa persona. ¿Cuánto no más una madre? Isaac había perdido su madre, pero al venir Rebeca se consoló con ella. Esta era la mujer que Dios había escogido para él.
Esta era la mujer, amados hermanos, que Dios había destinado para que se cumpliera todo aquello que él había hablado. Ya Isaac tenía 40 años. Pero déjeme decirle que Isaac pasaron 20 años, aparte de los 40, y no había conocido hijo. Y esta era la mujer que Dios había escogido. Esta era la mujer que iba a ser madre de millares y de millares. Se desconsoló Isaac y al pasar el tiempo dijo: ya pasó un año y esta mujer no tiene hijos. Ah, no, hermana, es que lo planificaron para tener. No, antes no había planificación así como ahora. Esta mujer pasó un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6, 7, 8, 9, 10 y sígale. Y no habían hijos. Pero Isaac conocía la palabra que Dios le había dado a su padre Abraham, que en su descendencia él iba a confirmar el pacto en Isaac, y que lo iba a confirmar su pacto con él y con el resto de su descendencia. Pero aquí Isaac estaba ya casado, pero con una mujer estéril. Cualquiera era para decir: bueno, sí, para que esto se cumpla, Dios ha prometido. A lo mejor el criado de mi padre se equivocó con esta mujer. Esta no era la mujer que debía de ser mi esposa. A lo mejor me han hecho una trampa. O a lo mejor, bueno, nadie lo sabía, pero está estéril. Tengo que darle carta de repudio y hacerla a un lado y yo buscarme otra mujer. Una mujer que me pueda dar hijos para que se cumpla la voluntad del Señor. ¿Es que acaso el Señor necesita de tu ayuda para que se cumpla? ¿Es que acaso el Señor puede obrar por nuestra ayuda si nosotros ponemos de nuestra parte en colaborar, amados hermanos, para que aquello se pueda dar? Dios no necesita tu ayuda, ni la mía, ni de nadie. Si Dios dijo esto se hace así, eso se hace así. La palabra nos dice que Isaac buscó más mujeres. Él con seguridad ya sabía el problema que había pasado también con su padre, en tomar a aquella mujer que no debió haber tomado a la egipcia, y los problemas que le trajo a Ismael. Él no quería volver a cometer el mismo error. Él no se buscó más mujeres. Él anduvo con ella de un lado hacia otro. Él no dejó de amarla. Él continuó confiando en el Señor. Él continuó esperando en el Señor. Él sabía que las promesas de Dios eran fieles y verdaderas. Pero en la humanidad, teniendo una esposa estéril, cualquiera podía dudar y preguntarse y decir: ¿cómo puede ser esto? Lo que Dios ha dicho acerca de mí no se va a cumplir. ¿Debo yo entonces adelantarme o hacer mi voluntad? Tal vez no era esto lo que Dios quería. Tal vez no era esta mujer la que Dios tenía destinada para mí. Yo tengo que buscarme otra. Eso es lo que haría un hombre común, pero no un hombre de Dios. Un hombre de Dios, un hombre que conocía también el caminar de su padre Abraham. Él sabía que él no hacía locuras. Él sabía que si había mandado a buscar a esa doncella, para él eso era lo ordenado y eso era lo que él tenía que recibir y no renegar, porque no encontramos en ninguna parte que él renegara o que él fue y tomó más mujeres. Pero ¿cómo se puede cumplir esto? ¿Pero cómo se puede dar? Con seguridad él también recordaba la historia de mi madre, que me ha contado mi padre, que mi madre era estéril.
y de un vientre estéril nació. Porque Dios le dio el privilegio a mi madre de concebir y yo pude nacer. Dijo Isaac, iré a Dios y le pediré a Dios que sane el vientre de mi mujer y me dé hijos. Y me dé hijos. Ese es un varón de Dios. Ese es un siervo de Dios. No pensó lo primero en la carne, me busco otra mujer. La tiro a este lado a un lado, por fin ya la tuve. Tengo buena excusa para decir, yo tengo promesas de Dios. Esta no es la mujer que Dios quería para mí. Yo tengo la excusa de echar a esta mujer fuera y agarrar otra. Qué buena excusa, tengo chance de una segunda esposa, porque esta no puede tener hijos. La promesa de Dios es que me va a dar a mí una descendencia grande, que es la que le habló a mi padre. Tengo la oportunidad de buscar a otra. Se equivocaron en traerme esta mujer. No creo que esta es la voluntad de Dios para mí. Sí, sáquese la voluntad de Dios. Porque aún el criado oró a Dios y le dijo: la mujer que me conteste y me conteste así, esa que sea la mujer, la señal, que esa es la mujer que yo debo de traer al hijo de mi señor Abraham, quien es tu siervo, Señor. Y todo aconteció así. Rebeca era la mujer escogida por Dios para que fuera la esposa de Isaac. Qué ironía, ¿verdad? Que era la mujer de donde Dios iba a sacar una gran descendencia, pero era estéril. Eso mismo no le habla. Dios no necesita ayuda de nadie. Dios no necesita que la mujer esté tan virtuosa para dar hijos, o que pueda sacar 3 o 4 o 5 de un solo. Dios no lo necesita. Puede ser en una estéril, que Dios la haga parir. Y eso es lo maravilloso, que una estéril dé a luz. Eso es lo maravilloso, ver la mano poderosa del Señor. Usted no confía en lo que usted tiene. Usted no confía en lo que usted puede hacer. Usted no se decepcione porque no ve la forma de dónde se va a cumplir la promesa que Dios le ha dado. Porque Dios no necesita ayuda de nadie. Y eso es lo maravilloso, que usted podrá decir con toda seguridad: fue Dios quien hizo esto. Fue Dios quien me bendijo. Fue Dios quien me ha dado esto. Porque todo esto era imposible. Yo no podía, yo no tenía nada. Yo no tenía formas de dónde llegar aquí. Pero llegué porque Dios me lo permitió. Yo no tenía forma de llegar a tener lo que tengo. Siempre pensé que a lo mejor eran otras personas que podían llegar a tener y prosperar en la vida. Y eso es lo maravilloso, que usted puede decir: yo no tengo la capacidad para ser una persona exitosa. Yo no tengo la capacidad o las licencias académicamente como para decir: yo puedo lograr llegar a ser una persona muy exitosa en la vida. Pues eso es lo maravilloso, que no es por lo que tú posees, no es por tus fuerzas, no es por tu conocimiento, no es por tus títulos académicos, es por el poder de Dios. Y eso es lo maravilloso, que no hay a quien más darle la gloria, solamente a Dios. Como dijo Abraham: no, yo no toco nada de nadie más. Aunque me lo regales, no te lo agarro. Que no se diga más tarde que fuiste tú el que me enriqueció. Porque siempre diré: es Dios el que me hace brillar cada día. Todo lo que tengo o no tengo es porque Dios así lo ha querido. Y así puedes alabar y glorificar el nombre del Señor.
Dios no se buscó una mujer con toda la capacidad para poder dar a luz hijos. Se buscó una que era estéril. ¿Cree usted que Dios no sabía que Rebeca era estéril? Dios sabía que Rebeca era estéril. Mas la señalada fue ella para que fuera la madre de millares, siendo una mujer estéril. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Isaac pudo decepcionarse, caer en depresión, decir tengo 40 años y de golpe con una mujer estéril. ¿Cuándo yo voy a ver descendencia? ¿Es que falló Dios? ¿O es que mi padre contaba cuentos por ahí nada más? ¿O es que esta no es mi mujer y tengo que buscar otra? Cualquiera se pudo haber confundido. Así como en nuestros días podemos confundirnos si no tenemos los ojos bien puestos en el Señor y confiados en la palabra de Dios y no confiando por lo que vemos, sino por lo que no se ve. Es decir, yo, es más, ni entiendo. Y es que no tengo que ni entender. Lo que debo de hacer es creer. Yo sé que Dios me ha hablado. Yo sé quién a mí me ha hablado. Yo sé que me ha dicho el Señor. Y yo lo creo. No lo entiendo ni sé cómo se va a dar, pero yo lo creo lo que dice el Señor. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo lo creo, Señor Dios Todopoderoso, que tú eres el Dios de los milagros. Que nada hay imposible para ti. Que tú por ti mismo, Señor, extendiste los cielos sin ayuda de nadie. Tú no necesitas ayuda para bendecir al hombre o para que se cumpla tu palabra. Tú eres Dios fiel, con toda la palabra fiel, y te glorificas inmensamente en los que creen en ti, Señor. Isaac creyó en el Señor. Isaac se quedó esperando en el Señor. Pero cuando ya el tiempo había pasado, Isaac oró a Dios. Le pidió al Señor que le diera hijos a través de su esposa. A través de su esposa Rebeca. No oró a Dios diciéndole: Señor, ¿será que tengo que tomar otra esposa para yo tener hijos? Para eso no necesitas promesa. Esos no son hijos de promesa. Hijos de promesa son aquellos que no se puede de ninguna forma decir que en la humanidad esto se va a dar. El hijo de promesa fue Isaac. Y fue de una mujer estéril. No diga usted fue el hijo de la promesa. Porque si usted puede tener hijos, la naturaleza nuestra, sabemos cómo usted puede tener hijos. Pero siempre Dios se glorifica también. Muchas veces, aún antes que nazcan, el Señor dice: te voy a dar un hijo o te voy a dar una hija. ¿Y sabe qué? Eso es lo que nace. Y no son casualidades. En el nombre del Señor Jesucristo. Bien, Isaac creyó en la promesa de Dios. Oró a Dios que le diera hijos. Tenía la fe que Dios podía hacer que una mujer estéril concibiera y diera a luz hijos. Y dice la palabra del Señor ahí mismo, una hojita más adelante, en el capítulo 25 y versículo 20, dice así: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró
Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y aceptó el Señor la oración de Isaac, porque Isaac no le pidió otra mujer. Isaac no dijo: bueno, padre, ya te cumplí tu deseo, tú no querías que yo agarrara una cananea, ya tomé la mujer que has escogido, pero mira cómo salió, es una mujer estéril. Ahora dime, papá, cómo se va a cumplir la palabra que Jehová Dios te ha dicho a ti. Lo siento, padre, pero yo tengo que buscarme una mujer que me dé hijos. No fue eso lo que hizo Isaac. Isaac oró a Dios. Oró a Dios por su mujer estéril. Y Dios aceptó la oración de Isaac. Y Rebeca concibió. Y los hijos, dice, luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo?, dijo Rebeca. Y fue a consultar a Jehová. Rebeca fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esa fue la respuesta que el Señor le dio aun cuando ellos estaban en el vientre. Hay 2, le dijo, pueblos en tus entrañas, y el mayor servirá al menor, le dijo. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Aquella mujer estéril no concibió un hijo, concibió 2. Y estos 2 hijos que concibió, los concibió por voluntad de Dios. No fue un accidente, no fue una casualidad que nacieran 2. Esta era la voluntad de Dios. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años. De 60 años cuando ella los dio a luz. Y era, dice, Isaac de edad de 60 años. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Isaac se casó? 20 años. Después de 20 años de vivir con Rebeca, él pudo conocer sus hijos. Y cuando vino a conocer, conoció a 2 de una vez. Conoció a Esaú y conoció también a Jacob. A Jacob, a quien el Señor le cambió más tarde el nombre a Israel, y de quien salieron las 12 tribus de Israel. Y ahí sigue el cuento de la gran descendencia que Dios le prometió a Abraham. Le prometió a Abraham una gran descendencia cuando él tenía una esposa estéril y él era un hombre de edad avanzada. Y de colmo, más tarde, cuando Dios hace el milagro que Sara concibiera y diera luz a Isaac, viene Isaac y agarra una esposa que también era estéril. Y ahora, ¿cómo se va a cumplir? Se cumplió. Isaac oró. Dios escuchó la oración de Isaac. Y Rebeca concibió, y no concibió 1, concibió 2. 2 hijos. Este hombre tenía fe completa que Dios cumpliría su palabra. En los 20 años no la dejó. En los 20 años no se buscó otra mujer. Él oró a Dios.
Él sabía que Dios iba a cumplir. Él sabía que aunque ella fuera estéril, si Dios quería darle descendencia, le daría descendencia, y que esa era la promesa. Él se sujetó a la voluntad de Dios. Que cualquiera dijera: ¿tú crees que Dios iba a señalar a Rebeca como mujer para Isaac cuando sabiendo que era estéril? Esa no fue la elección de Dios. Ahí nos equivocamos nosotros mucho, miren. Ahí cuando nosotros queremos entender las cosas a través de estos ojos y a través de nuestro conocimiento humano. Como dije al principio, Dios trabaja de formas misteriosas, ¿verdad? Muchas veces nosotros no vamos a entender, pero hay que confiar en lo que Dios ha dicho. ¿Cuántas veces se ha criticado a lo mejor al pastor, a la pastora, al evangelista, a quien le dio palabra de Dios, y sencillamente porque usted ve lo contrario dice: no, eso no fue palabra de Dios? Y comienza a cometer errores y a enrollarse en la vida usted solo, y después se pregunta: ¿por qué Dios no le cumplió? No, si Dios le va a cumplir, pero usted se anda dando de golpes usted solo. ¿Por qué? Porque no se quiere sujetar a la voluntad de Dios. Dios no lo necesita a usted para cumplir su palabra. Isaac tenía 60 años cuando vino a conocer sus hijos. ¿Y sabe por qué el Señor le dio 2 de una vez? Porque esto era la promesa de Dios. Y esta era la promesa que le había hecho a Abraham. Y para dejar saber claramente que la bendición no era por la sangre de Abraham, que la bendición no es genéticamente, que porque llevan los mismos genes. No. La bendición se le dio la promesa a Abraham por su obediencia. Y el Señor cumpliría también su promesa a través de obediencia. Para que nos quede a nosotros muy claros que es a través de la obediencia que Dios va a obrar. Aquellos hijos de Rebeca e Isaac eran 2 hijos del mismo padre y de la misma madre. Pero uno calificaba para que en él se cumpliera la promesa. Y el otro nació para ser ejemplo, para ser un cuadro de ejemplo a nosotros. Que es por la obediencia que Dios obrará en nuestras vidas. Que es por la obediencia que Dios cumplirá todo lo que a nosotros Él nos ha prometido. A través de la obediencia. Jacob fue un hombre sencillo, un hombre que le importaba lo que sentía su madre y su padre, un hombre que deseaba tener la bendición de Dios. Y sabemos cómo él buscó comprar la primogenitura, ya que él no había sido el primogénito, pero para él la primogenitura era algo grande. Él la quería aún que de palabras se la dieran, aunque no era el primero que había nacido. Para el otro, la primogenitura para él no valía nada. Él la podía vender hasta por un plato de lentejas. Dios no va a poner su unción en alguien así. Dios no malgasta nada. Dijo: ¿Cómo va a ser que este va a ser en quien se va a cumplir la promesa? Si este ni la primogenitura aprecia. Le gustaban las mujeres cananeas y no le importaba martirizar a su padre y a su madre, viéndolo caminar por las calles con mujeres cananeas. Pero no era con ellas que tenía pacto el Señor. Mas Jacob no era así. Entonces el Señor se glorificó en Jacob, en el hijo de la obediencia, dándonos a nosotros otro mensaje, que ese es otro mensaje, otra prédica, que en el obediente Dios se glorificará y cumplirá siempre sus promesas a través de un obediente. Puede ser
Que alguien tenga 10 hijos, 9 sean descalificados y 1 es el escogido. Tenemos también la historia de los hijos de Isaí. 1 era el escogido. Y no era el más fuerte ni el que tenía mejor experiencia de guerrero. Era el más jovencito y el que nunca había prestado servicio militar. Pero era el que era pegado a la fe en el Dios Todopoderoso. Era el que confiaba en el Señor. Él fue el escogido. Amados hermanos, el Señor Jesucristo se va a glorificar en el que confía en Él, en el que cree en Él, en el que está dispuesto a obedecerle, en el que aprecia las promesas del Señor, en el que lucha cada día esperando ver lo que Dios le ha prometido a usted y trabajando por ello, no importando que usted no vea nada, no importando si otros le dicen que nada va a pasar, no importando si su humanidad también le dice constantemente esto no se va a dar. Usted confíe en el Señor, porque a través de esa confianza y a través de esa obediencia a su palabra, el Señor se va a glorificar. Y el Señor, para glorificarse, Él no necesita absolutamente nada. Él de la nada hace, pues Él dice que Él multiplica al que no tiene ni una. ¿Quién puede multiplicar de la nada? Dios puede multiplicar de la nada, porque para Dios nada es imposible. Hermana, hermano, si Dios te ha prometido algo y tú crees que no hay ninguna señal que eso pueda darse, que eso pueda llegar a realizarse, yo te aconsejo que dobles las rodillas nuevamente y comiences a hablar con Dios. Y comiences a hablar con Dios, porque no has creído, porque el que cree verdaderamente se mantendrá en pie, no importando que llueva, que neve, que truene. Aún así la tierra sea removida, dijo el salmista, yo confiaré en Jehová. Así que, amados hermanos, hay muchos que a lo mejor han soltado las promesas. Hay muchos que a lo mejor se han confundido. ¿Será esto o será lo otro? No puede confundirse en Dios. Sí, pero es que ¿cómo puede ser? Es que ya el juez dijo que no. Eso no importa. Pero es que el doctor dijo esto. Eso no importa. ¿Le ha prometido el Señor algo? Créalo. Créalo. Como alguien que dijo por ahí, este avión no se cae, porque el Señor ha mandado a la pastora a predicar a Honduras. ¿Y cómo se va a caer? Entonces no se va a cumplir porque le mandaron a predicar. Aunque se veía que se iba a caer, pero no se cayó. Que pastora tenía que llegar a Honduras. Y la pastora llegó a Honduras, porque Dios le había dicho que fuera a Honduras a predicar. Eso se iba a cumplir tal como Dios lo había dicho. No importa en el camino lo que se salga en el camino, lo que se le presente, lo que se oponga, no importa. Usted solamente clame a Dios, ni ande buscando usted ver de qué forma que Dios se va a dar. Usted solamente diga, Señor, tú lo has dicho y yo lo he creído. Y yo sigo esperando en ti, Señor. Aunque mis ojos no vean nada, Padre, yo continúo confiado o confiada en ti, Señor, porque tú eres fiel a todas tus promesas, Señor Jesucristo. Espero en el nombre del Señor Jesús que esta palabra le haya ayudado a despertar, a meditar en el Señor. No suelte las promesas del Señor. Y si las ha soltado, vaya y agárralas de nuevo. Y diga, estas son las promesas del Señor. Si el Señor le ha dicho, yo voy a salvar a tu esposo, aunque usted lo vea a ese hombre haciendo lo peor y hasta maldiciendo a Dios, no pierda su fe. No pierda su fe. Usted diga,
caerás, pajarito, tarde o temprano. Porque Dios me ha dado a mi promesa. Y cuando Dios habla, se cumple. Está su hija rebelde. Está su hijo rebelde. Y dice, se perdieron. ¿Cómo que se perdieron? Hermanas, que mírenlos cómo están en el mundo. Ok, sí los puedo ver cómo están en el mundo. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Y qué era lo que Dios le había dicho hace unos años atrás a ustedes, sus hijos? Pues sí, pero mire cómo andan. Doble rodillas, siga orando, que Dios cumplirá siempre lo que Él ha dicho. Y eso es lo maravilloso, que es Él el que hace la obra, no nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Es Él el glorificado, y podemos dar testimonio de tantas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No deje caer su fe. No pierda su confianza en el Señor. No importa lo que usted esté viendo hoy. Te puede decir, no hay esperanza. Es que esta muchacha es todavía peor de lo que era antes sin conocer a Dios. Nada imposible para Dios. Absolutamente nada imposible para Dios. A lo mejor el Señor está haciendo una obra ahí para que otros puedan maravillarse y ver el poder del Señor Jesucristo. Usted como hija de Dios, usted como hijo de Dios, no pierda la esperanza en el Señor. Nunca se rinda. En el Señor jamás se rinda. Si Dios le ha dado promesa, usted siga ahí creyendo, aunque el mismo diablo se le presente y le diga, no, es mentira. Mira la realidad de la vida de tus hijos, de tus hijas, de tu esposo, y tú creyendo todavía que se van a salvar. Sí, dígale, porque el que lo dijo es fiel y verdadero. No importa lo que estén haciendo ahora, no importa. Lo maravilloso va a ser ver cómo van a llegar al Señor Jesucristo, más humillados y más reverentes de lo que a lo mejor usted y yo llegamos al Señor. Y eso va a ser gloria para el Señor, para que vea el hombre que Dios cumple sus promesas. Y no porque este está cerquita acá, no, usted puede refundirse hasta en lo último del infierno. Pero si Dios ha prometido, desde allá, desde el centro del infierno, lo va a ir a sacar, porque sus promesas son fieles y verdaderas. No importa que ande aquí perdido en lo más bajo del mundo, de ahí lo va a traer el Señor. Usted puede ir muy lejos. Váyase hasta donde usted quiera irse. Corra lo rápido que usted pueda correr. No se preocupe, mi Dios lo alcanzará. Allá adelante lo va a estar esperando. Lo que yo le puedo decir es, ¿qué hace usted perdiendo el tiempo afuera? Usted que ha servido al Señor, a usted que le ha dado el Señor también promesas, y en vez de estar buscando las promesas, anda allá afuera en el mundo. Ya Dios se olvidó. No, de allá va a sentir el azote y lo van a mandar al lugar donde usted debe de estar, porque Dios siempre cumplirá su palabra. Para Él nunca es tarde ni nunca es muy temprano. Para Él siempre el tiempo de Él es tiempo perfecto. Dios siempre es fiel aún cuando el hombre es infiel. No confíe en usted mismo, no confíe en sus fuerzas, no confíe en lo que usted puede hacer, no confíe en lo que usted tiene. No confíe en lo que usted cree que se puede dar. Confíe en Dios, que es el Dios de los milagros. De aquello que el hombre no puede hacerlo, Él puede hacerlo. Todo es posible en el Señor, y todo es posible para los que creen en el Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. No perdamos la fe ni la esperanza gloriosa que nuestro Dios
nos ha dado. Nosotros mayormente como iglesia hemos visto tantas cosas, tantas promesas. Nuestros ojos han visto cosas que solamente se decía, Dios ha dicho esto. Y la verdad es que muchos decían, ¿cómo será que eso se dará? Pero nuestros ojos han visto, porque Dios es fiel, Dios es verdadero. ¿Y qué yo darles testimonio a ustedes si ustedes mismos tienen sus propios testimonios tan cerca de ustedes de cómo se ha cumplido al pie de la letra todo lo que el Señor nos ha dicho y continuará cumpliéndose todo lo que el Señor nos ha hablado? Yo confío en el Señor, yo espero en el Señor. El Señor es el que tiene la última palabra de todo. Nuestras vidas están en las manos del Señor. Él ha prometido guardarnos y cuidarnos. No temáis, manada pequeña, confiad en mí, dice el Señor, porque Jesucristo es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Que la paz del Señor sea con su pueblo. Bendiciones. Que disfruten esta noche, que el Señor les dé un lindo sueño y un lindo amanecer en el nombre de Jesús. La paz del Señor sea con su pueblo, el pueblo del nombre de Jesús. Hasta la próxima.